¿Te gustaría conocer cuáles son los secretos de los líderes que realmente marcan la diferencia y que hacen que las personas puedan pasar a la acción? Si estás buscando eso, quédate porque vamos a resumir un libro espectacular sobre líderes. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso, te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además, te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor, y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Soy Facundo Prado y como todas las semanas les traigo el resumen de un libro de negocios, un libro sobre emprendimiento, algo que realmente nos sirva para mejorar nuestro negocio. Esta semana traemos el resumen de un libro que se llama Líderes, las 4 claves para un liderazgo eficaz. Es de Warren Bennis y de Burt Nanus y es un libro de 1985. Este libro es muy cortito, tiene realmente aproximadamente 110 páginas, muy cortito, muy conciso, pero la verdad, un libro sumamente explicativo y que está completamente actualizado por más de que el año en el que se ha dado ya han pasado aproximadamente 35 años, ¿no? Este libro está compuesto por 7 módulos y el primer módulo del cual vamos a hablar nos empieza a comentar un poco del contexto porque nos dice el líder en el mundo moderno. Entonces, ¿qué nos empieza a decir? Nos empieza a decir de que hoy en día el liderazgo está muy golpeado. Está hecho añicos principalmente porque no hay grandes líderes. Parece que se han esfumado esos grandes líderes y realmente el nuevo líder está como en desuso, no se encuentran esas grandes personalidades que realmente hacen que otros pasen a la acción. Entonces, al no tener esto, hoy el nuevo líder es alguien que realmente logra comprometer a que el resto de la gente pase a la acción. Es aquella persona que puede transformar tanto a personas que son seguidores en nuevos líderes y que realmente puede convertir a esos líderes en agentes de cambio, en personas que realmente pueden modificar las cosas, cambiar el estatus en el que se encuentra. A esto nosotros le vamos a llamar en el libro liderazgo transformativo, que es realmente cómo a través del liderazgo podemos modificar y cambiar el estado de las cosas. Después nos comienza a decirte, de que siempre ha habido un montón de teorías sobre el liderazgo, pero que la mayoría de las veces han estado muy incompletas, que siempre le han faltado puntos a tener en cuenta. Y a veces dentro de esos puntos a tener en cuenta, uno de los más importantes es principalmente el tema del poder. Porque realmente el poder está pensado tiene un significado muy negativo para muchas personas, principalmente por la corrupción, por la avaricia, por la crueldad que hay en el término. Pero la verdad es que sin poder no podemos hacer las cosas, porque el poder es la energía que realmente necesitamos para poder comenzar y cambiar algo, para poder que las cosas pasen a la acción y se mantengan en esa acción. Y el liderazgo en este caso sería el recto uso de ese poder de que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el nuevo liderazgo se está dando en un mundo en donde realmente hay poco compromiso de las personas, el mundo es muy complejo y está completamente cambiante, hay una falta de credibilidad muy grande por el resto de las personas. Entonces los paradigmas han cambiado y las personas no buscan, las empresas por ejemplo no pueden tener solamente objetivos de empresa, tienen que tener algún objetivo que realmente trascienda más allá de la empresa para que realmente las personas quieran ser parte y se sienten identificadas con ser esa parte. Hoy nosotros necesitamos encontrar que el liderazgo eficaz puede realmente mover organizaciones, puede cambiar estados, puede crear nuevas oportunidades, crear nuevas culturas, crear nuevos compromisos en empleados. Y esos líderes realmente aparecen para solucionar realmente grandes obstáculos y asumen muchísimas responsabilidades. Van superando muchísimas resistencias que se encuentran a los cambios y realmente se adaptan lo más rápido posible. Y ahí pasamos de módulo y realmente empieza a definir al liderazgo y empieza a demostrar cuáles son las partes importantes del liderazgo. El primer capítulo que vamos a ver, o el segundo ya, porque el primero era la explicación, del contexto, es realmente cómo dirigir a otros, gobernarse a sí mismos, se llama el capítulo. Y nos dice que principalmente las organizaciones necesitan sí o sí de un líder y de un liderazgo fuerte que realmente imponga una visión y que haga que el resto de la gente pueda pasar a la acción.
porque sin una visión y sin ese liderazgo tiene muchísimas chances de morir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice de que una gran diferencia que encontramos entre los líderes y los gerentes es que los gerentes generalmente hacen las cosas bien hechas, o hacen las cosas que realmente estaba bien hacer. Mientras que los líderes no, los líderes hacen lo que hay que hacer. Aunque a veces esas cosas no sean tan buenas, pero que realmente sean buenas a largo plazo. Entonces nos diferencia, en todo el libro nos diferencia de que los líderes no son gerentes, sino que lideran ellos, no son administradores. Pueden administrar, sí, pero realmente no es una condición básica del liderazgo. El libro se basa en dividir en 4 estrategias. Él le dice 4 estrategias que tiene que tener el líder. Primero los hace dentro de hablando del líder en sí, y después lo utiliza hablando del líder dentro de la organización. Entonces, si empezamos a ver la estrategia número 1 del cual nos habla, se llama atención mediante la visión. Y eso lo que nos dice es que nosotros tenemos que crear, como líderes, un determinado objetivo, una visión, un lugar al cual queremos llegar. Y eso nosotros tenemos que empezar a mostrarlo. Tenemos que realmente orientarnos en lograr determinados resultados, y realmente hay que orientarnos en esos resultados, hay que buscarlos. Entonces, esa intensidad con la que nosotros vamos a buscar los resultados que estamos pensando, que realmente definimos desde un primer momento, va a generar un cierto magnetismo en el resto de las personas. Y las personas van a empezar a vernos de otra forma, van a empezar a confiar en nosotros, van a empezar a confiar en ese objetivo que realmente les planteamos. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de que el liderazgo no es solamente dar órdenes, sino que termina siendo una transacción entre ambas partes, entre los liderados y el líder. Es un flujo de energía que se da entre los dos. Luego pasamos a la segunda estrategia, que nos dice que la estrategia número 2 es realmente el sentido mediante la comunicación. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener una misión, tener realmente un determinado lugar al cual queremos llegar, un objetivo que buscamos, pero tenemos que poder comunicarlo al resto de la gente, porque si no, nuestros empleados, las personas que realmente van a ser nuestros seguidores o que queremos que sean nuestros seguidores, realmente no van a entender o no vamos a poder llegar a comunicárselo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que todas las organizaciones existen dentro de las organizaciones ciertos significados que son compartidos por todos, y de cómo se interpreta la realidad que hay adentro de esas organizaciones. Entonces ese como manto que cubre toda la organización de ciertos conceptos que están como claros para todo el mundo se logra mediante la comunicación. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve principalmente para que realmente después las personas puedan accionar de forma coordinada dependiendo qué es lo que tienen que hacer, porque ya no lo tienen que preguntar ni tienen que pensar, porque ya saben por este manto que los cubre en realidad qué es lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Tenemos que empezar a ver cómo comunicamos para poder llegar a todos los espacios de nuestra organización y que realmente la gente pueda entenderlo. Entonces, nosotros tenemos que buscar dentro de nuestra comunicación el por qué hacer las cosas y no concentrarnos tantísimo en el cómo hacer las cosas, sino intentar explicar el por qué. El mensaje tiene que llegar a todos los niveles de forma completamente clara. Luego pasamos a la estrategia número 3, que le llaman el libro Confianza mediante el posicionamiento. ¿Y esto qué es lo que dice? Nos dice de que la confianza es como el lubricante que realmente está dentro de lo que hace que la organización funcione, que está dentro de la organización. Y esto se compone principalmente de la responsabilidad, de la predecibilidad y de la confiabilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que realmente podemos utilizar para poder lograr esa confianza? Es realmente dar el ejemplo. Si nosotros damos el ejemplo y realmente mostramos que somos personas que persistimos, que somos constantes, que buscamos un determinado lugar, que elegimos un camino y que vamos por ese camino, el resto de las personas van a entender también de que somos personas a las cuales seguir y realmente se van a dar cuenta de que tenemos una cierta integridad y una cierta concordancia con lo mismo que decimos. Entonces tenemos que ser constantes y tenemos que ser perseverantes como líderes. Después viene la estrategia número 4, la cual nos dice que es el despliegue del yo mediante la autoconsideración positiva. ¿Y con qué quiere decir esto? Quiere decir de que
Nosotros podemos, como líderes, ayudar y mejorar muchísimo nuestra organización, pero también la podemos enfermar. ¿Y por qué se refiere a esto? Se refiere que nosotros la podemos enfermar porque somos agentes transmisores y realmente somos agentes transmisores que buscamos tener un cambio. Por eso nosotros tenemos que tener un yo, una consideración de nuestra personalidad que sea muy saludable. Realmente tenemos que tener un autoconcepto nuestro que sea muy positivo. Tenemos que tener autorrespeto por nosotros. Tenemos que entender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles también son nuestras debilidades. ¿Para qué? Para poder equilibrar esas debilidades. Porque nosotros tenemos que entender de que lo primero que tenemos que hacer es autopensar en nosotros y darnos cuenta en qué realmente somos buenos. Tenemos que ser objetivos para poder analizar realmente en qué somos buenos y qué nos cuesta. Porque hay que entender de que cualquier pequeña debilidad que tengamos, que parezca muy pequeña hoy en día, a largo plazo realmente puede ser una debilidad que nos termine afectando, que termine afectando a la empresa donde estamos trabajando. Entonces tenemos que ver y analizar muy bien para empezar a equilibrar esas desventajas o esas debilidades. Después también tenemos que analizar los trabajos que nos ofrecen o que realmente vamos a buscar, para analizar de manera objetiva qué destrezas necesita ese trabajo y analizarlo, relacionarlo con nuestras competencias, para ver si realmente somos personas competentes para ese trabajo o no. Entonces, nosotros de esa forma vamos a empezar a tener un autoconcepto positivo de nosotros, vamos a tener que darnos cuenta en qué realmente somos buenos. Una vez que hacemos eso, nosotros tenemos que entender de que una excelente estrategia es empezar a hacer sentir bien a las otras personas. Porque cuando nosotros hacemos sentir bien a las otras personas, el resto de las personas también va a empezar a seguirnos de forma optativa y no por obligación y no porque realmente lo estemos mandando a poder seguirnos. Entonces, eso es importantísimo para el líder. Hay que entender de que nuestra autoimagen va a ser muy contagiosa. Esa autoimagen nuestra, esa autoestima que nosotros vamos a tener, nos va a permitir llegar a nuestro más alto nivel, porque nosotros vamos a estar esperando más de nosotros, vamos a poder ponernos objetivos más ambiciosos y realmente eso nos va a permitir poder llegar a ser muchísimo mejor de lo que somos. Entonces nos vamos a autopotenciar teniendo esto. Por eso es que esta autoestima, tanto que nos potencia a nosotros, que genera un sentimiento de confianza en las otras personas. Las otras personas empiezan a sentirse confiados y empiezan a ponernos altas expectativas. Y realmente eso se va relacionando con un cierto nivel de sabiduría emocional, que es realmente entender nosotros en qué momento estamos, en qué somos buenos, en qué no somos buenos y cómo podemos realmente mejorar. Después nos habla de algo muy realmente entretenido que le llama el factor Wallenda y nos dice de que realmente nosotros o los grandes líderes, ¿qué hacen? La mayoría de las veces no piensan en el fracaso, ni siquiera utilizan la palabra en el fracaso. Ellos solamente piensan en el resultado, buscan el resultado, no se enfocan en el fracaso, no trabajan por enfocarse en no perder, sino que van todo por el resultado, van directamente a ganar. ¿Por qué? Porque el fracaso lo ven que es como una pequeña luz de esperanza, es algo que le va a permitir crecer, pero no se pueden concentrar en eso. Ellos tienen que concentrarse completamente en lograr el objetivo que se plantearon. ¿Por qué le llaman efecto Wallenda? Porque Wallenda era una persona que caminaba generalmente en cuerdas flojas en lugares altos. Y dice que jamás se había caído, no había pasado nada. Y un día, cuando estaba por cruzar por arriba de dos edificios, se empezó a preocupar muchísimo, cuenta su señora, su pareja, de que se había preocupado muchísimo por el arnés, se había preocupado muchísimo por el viento, se había preocupado muchísimo por otra cosa que nunca había hecho la persona. Ese día se cayó y muere en el momento. Y ahí fue donde su señora después dice, se concentró más en no caerse que en realmente llegar a la meta, cuando él siempre se concentraba en llegar a la meta. Entonces, ahí es lo importante, pensar, obviamente no hay que ser ingenuos en no mirar lo que sucede, pero sí pensar en el objetivo y concentrarse realmente en el objetivo. Después sí es cierto de que existe una tensión entre el fracaso y el aprendizaje, porque a veces todos los fracasos nos van enseñando algo, pero tenemos que ser lo suficientemente conscientes para poder entender
en dónde nos equivocamos y qué tenemos que aprender, porque si realmente no sabemos en qué nos equivocamos, no va a haber servido para nada empezar a fracasar, o si solamente le echamos la culpa al resto de las personas, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Luego nos dice de que este fracaso, un fracaso razonable, que no debe realmente relacionarse muchísimo o recibirse con enojo, sino que tenemos que entender de que hay que aprender de eso. Pero para eso, como decíamos recién, hay que ser completamente inteligentes para poder pensar de manera objetiva en dónde nos equivocamos y qué podemos mejorar para la próxima. Dirigir termina siendo como un juego, como realmente caminar sobre una cuerda floja. Y sería como realmente entender de que liderar no es solamente, o dirigir no es solamente hacer todo bien. Es realmente a veces equivocarnos e intentar mejorar, intentar realmente ser humanos, entender de que nos vamos a equivocar y de que esas situaciones se tienen que poder mejorar. Entonces nos dice de que realmente para ser un buen líder tenemos que tener un muy buen autoconcepto positivo, pero también tenemos que tener un optimismo orientado hacia un resultado deseado. Luego nos habla de la habilitación y nos dice de que los líderes generalmente habilitan a otras personas para que terminen o traduzcan todas sus intenciones en realidad y la mantengan. Esto es el liderazgo transformativo, es entender de que le podemos dar poder a otras personas para que estas personas también se transformen en líderes y que realmente puedan cambiar las cosas. Lo importante del líder no es estar empujando a las personas, sino a veces jalarlas consigo. Perfecto. Pasamos de módulo y empezamos a las estrategias, pero ahora relacionadas al ámbito organizacional de una empresa. No solamente, como dijimos recién, al liderazgo en sí. Entonces volvemos a la estrategia número 1 que habíamos dicho, pero ahora para el lado de la empresa. Lo que habíamos hablado en la estrategia 1 era tener una visión realmente clara. Entonces acá lo que vemos es, tenemos que tener una visión clara dentro de la empresa. Tenemos que entender qué va a ser lo mejor para nuestra organización a futuro. Tenemos que formar esa imagen mental dentro de nosotros para saber a dónde queremos llevar a nuestra empresa. Tenemos que entender de que tanto las personas que trabajan en las empresas como las organizaciones en sí buscan también cada uno sus determinadas recompensas. Entonces tenemos que ir viendo cómo ordenar las recompensas de la organización en sí como de las personas que están para que todos realmente se sientan parte. Y tenemos que esa visión nuestra tiene que intervenir y tiene que interferir en todas realmente estas recompensas que buscamos. No podemos solamente pensar en la organización o solamente pensar en las personas a las cuales vamos a liderar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una muy buena visión y esa visión, si logramos que ocupe todo esto, va a ser una visión compartida. Entonces, una vez que tengamos esa visión compartida con todas las personas de la organización, nos vamos a empezar a dar cuenta de que la gente va a dejar de preguntar tanto a la hora de tomar decisiones, ya que realmente cada persona sabe a dónde nos dirigimos y qué va a ser lo mejor para poder lograr esa visión que realmente hemos planteado. Entonces, un líder opera sobre recursos espirituales y emocionales y no tanto sobre los valores físicos que tiene una empresa, que sí lo hace, por ejemplo, un administrador de empresas. Nosotros queremos, como liderados, queremos saber a dónde vamos y queremos saber qué va a hacer la empresa con la que trabajamos, queremos saber realmente a dónde queremos llegar, qué vamos a lograr con nuestras acciones al día. Nosotros tenemos que lograr realmente que esa visión que tenemos involucre a todos, involucre a todas las personas. Para eso tenemos que buscar de comunicarlos de una forma efectiva, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a utilizar técnicas de persuasión, por ejemplo, para realmente poder lograr y poder llegar a las determinadas personas. Tenemos que intentar llegar hacia sí. Tenemos que empezar a utilizar metáforas. Los grandes líderes usan metáforas para que clarifiquen esas ideas que son difíciles y realmente puedan bajarlos a una realidad para poder contar esa visión que tienen. La estrategia número 2, acá principalmente nos habla el libro de la arquitectura social. ¿Y a qué se refiere con la arquitectura social?
se refiere principalmente a este manto que nos rodea, que rodea toda la organización por dentro, que hace que todas las personas realmente entiendan dónde están y entiendan qué se quiere decir por ciertas cosas, qué actividades y qué acciones hay que tomar por ciertas otras, y qué cosas se consideran que son algo valioso, qué cosas no se considera que sea valioso, qué es algo ético para la empresa, qué no es algo ético para la empresa, cómo va a reaccionar la empresa. Son esos valores ético-morales que realmente se encuentran en el aire y que por más que no estén escritos, la gente sabe realmente cuáles son esos valores que hay que tener y cómo hay que responder. Ahora, esta arquitectura social se puede moldear, se puede crear, se puede administrar. Y eso realmente es lo que le va dando el contexto y que va logrando que se dé una interpretación compartida de todos esos sucesos organizacionales que realmente pasan. Entonces, una vez que sucede eso, no hace falta que después estemos dando órdenes para que se den las cosas. Realmente se van a hacer porque la gente sabe cómo reaccionar. Entonces, esta misma arquitectura social también puede ser un obstáculo para el cambio. Eso es sumamente importante entenderlo, porque obviamente va a haber mucha resistencia a los grandes cambios que a veces quieren plantear los líderes, porque hay personas que aborrecen los cambios y hay otras personas que se encuentran muy cómodas en su zona de confort. Hay otras personas que, por ejemplo, el cambio no le va a gustar porque capaz que interfiere con algún sentimiento personal, por algunas cosas personales. Entonces, entendiendo esto, nosotros realmente vamos a poder saber de que tenemos que empezar a modificar esa arquitectura como líderes, porque si no a veces nos puede estancar bastante. Entonces, ¿qué tipos tenemos dentro de estas arquitecturas? Tenemos arquitecturas colegiadas, que es donde principalmente hay entre muchas personas se decide qué es lo que se va a realizar, hay muchas voces y muchos votos para ver cómo se va a avanzar. Luego tenemos más personalistas, que es donde tenemos principalmente menos trabas burocráticas, pero es una sola persona que maneja un líder fuerte que decide qué es lo que se hace y a dónde se va. Y luego tenemos algo más formalista, que es el modelo que tiene reglas claras, que es el más usado en el mundo, que es realmente que divide muy mucho entre operaciones y finanzas y están todas las reglas claras de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, obviamente, ¿no? Entonces, sabiendo nosotros que está en esta arquitectura, pensamos, ¿esto se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar realmente y se puede plantear una nueva visión y se puede ir cambiando la arquitectura social existente. Lo importante es ir haciéndolo de a poco y realmente con una visión que sea muy clara y que realmente demuestre a dónde queremos realmente ir. Hay que institucionalizar esa visión, ingresarla al nuevo sistema y que todos se empiecen a comprender el por qué vamos a hacer lo que estamos haciendo y no tanto el cómo, como habíamos dicho antes. Luego pasamos a la estrategia número 3 y ahí era la confianza. Entonces, esta confianza habíamos dicho que es lo que une principalmente a los seguidores con los líderes, porque realmente no vamos a seguir una persona por la cual no confiamos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa confianza? Porque no la podemos comprar, la tenemos que ganar. Entonces, ahí llega la parte importante, tenemos que ganar la confianza. Para lograrlo, el líder tiene que tener una visión muy clara, esa visión tiene que ser alcanzable y realmente tiene que tener el líder posiciones claras y definidas sobre algo. No puede intentar quedar bien con todo el mundo y ser una persona realmente de empezar a mentir o empezar a poner cosas para caer bien a todo el mundo. Hay gente a la cual le va a gustar tu visión y gente que no. Entonces tenemos que tener esas posiciones claras y bien definidas. Una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que ver que eso lo tenemos que posicionar a esa visión que tenemos. Y para eso tenemos 4 estrategias. Obviamente estamos hablando dentro de la organización. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear esa visión dentro de la organización? Entonces ahí tenemos organizaciones que son reactivas porque les sucede algo y después recién reaccionan y cambian. Tenemos otras que son, por ejemplo, sería otra estrategia de cambio de ambiente interno, que son organizaciones que son más proactivas, o sea, van viendo qué es lo que puede llegar a suceder, anticipan el cambio y plantean qué van a hacer ante una circunstancia, o automáticamente cambian toda la estructura organizacional pensando que va a venir sí o sí el cambio. Luego tenemos cambio del ambiente externo, que eso es intentar modificarlo de afuera de la empresa. Llámese a través, por ejemplo, de muchísima publicidad, intentar que la gente deje de consumir Coca-Cola y pase a consumir Coca-Cola endulzada con stevia.
Si no podemos cambiar acá, vamos a intentar cambiar que el resto de la gente piense que esto es mejor y vamos a intentar ofrecerle algo. Y después tenemos una interrelación entre los dos, intentar cambiar un poco nosotros, intentar cambiar un poco afuera y de esa forma intentar mejorar todo. El líder lo que tiene que hacer es realmente tener consideración por las personas a las cuales está liderando y entender de que tiene que ser una persona íntegra, tiene que tener un buen posicionamiento, bien, y eso le va a permitir poder lograr la confianza de los liderados. Luego pasamos a la estrategia número 4, que esta es realmente el compromiso. Tenemos que entender de que todos vamos a necesitar, si queremos ser líderes y más dentro de una empresa, vamos a tener que empezar a mostrar que estamos comprometidos con lo que estamos buscando. Entonces tenemos que tener un compromiso muy importante con aquellas cosas en las cuales somos buenos para poder seguir mejorándola. Pero también vamos a tener que tener un compromiso intelectual de poder aprender y mejorar todo el día. Y un compromiso emocional que realmente nos permita mejorar y avanzar día a día. Las claves para poder ser un buen líder es ser persistente, tener un autoconocimiento muy bueno nuestro, realmente muy objetivo. Tenemos que entender de que tenemos que estar dispuestos a correr riesgos y a perder, obviamente. Tenemos que saber de que tenemos que ser coherentes, nos tienen que gustar los desafíos, pero sobre todo tenemos que tener muchísimo aprendizaje, estar dispuestos a aprender constantemente, realmente crecer constantemente. Tenemos que aprender de todos los errores y de todas las cosas que nos van sucediendo. Tenemos que aprender nuevas ideas, animarnos a tomar nuevos desafíos, empezar a mirar nuevos ángulos, a ampliar nuestros conocimientos para poder mirar desde otros lugares las cosas. Entonces, y un tema muy importante dentro del aprendizaje es el aprendizaje organizacional, que es el aprendizaje que se da generalmente dentro de una empresa, que todas las personas viven dentro de una empresa, ante el momento que la empresa actúa frente a socios, entre la relación de personas que trabajan, cuando alguien llama por teléfono, cuando viene la gente que reparte, cuando todas esas circunstancias se dan, aprendizajes organizacionales, aprendizajes que se dan de todo el movimiento. Y eso es indispensable, que el líder realmente esté dispuesto a aprender constantemente eso. Hay dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje de mantenimiento, que es realmente comparar la situación actual con la situación de hace un mes. Es decir, bueno, si el mes pasado vendimos 100 y ahora vendimos 150, mejoramos y aprendimos. ¿Por qué? ¿Por qué modificamos? En ese momento cambió, habíamos agregado 2 vendedores más, bárbaro. Ahora, eso es de mantenimiento. Venimos mejorando lo que tenemos, cambiando lo que está, actualizando un poquito. Y después tenemos otro, que es el aprendizaje innovador, que es realmente empezar a analizar toda la experiencia y las tradiciones que ha habido en toda la empresa. Empezar a experimentar cosas nuevas, probar cosas nuevas, empezar a analizar las personas que están haciendo cosas análogas a nosotros, como por ejemplo los competidores. Empezar a analizar todo el resto del mercado como un todo. Empezar a buscar cosas completamente nuevas. Tenemos que entrenar a nuestras personas, educarlas en nuevas cosas para que vean nuevos ángulos ellos también. Y tenemos que empezar a desprendernos de aquellas cosas que son viejas y que han quedado en el pasado, y tenemos que empezar a eliminar cosas que realmente hoy no son más útiles o que realmente han dejado de ser útiles. Eso nos va a permitir que nuestra empresa empiece a pensar y empiece a realmente adaptarse, a ser innovadora, a empezar a pensar en cosas que no existen. Y para eso necesitamos de que la empresa termine siendo un lugar abierto, un lugar donde permita la participación, de que permita realmente previsionar de nuevos problemas que puede haber. Tiene que permitir muchas más interacciones entre las partes, y realmente que eso nos va a favorecer a que los cambios se den mucho más rápidos. Y el líder, ¿qué papel toma acá? Toma el papel de ser el director de una orquesta, realmente estar ahí para poder manejar las cosas, pero sin imponer las cosas. Luego, el último módulo es el liderazgo y la habilitación, lo que habíamos dicho antes. El líder realmente tiene que lograr que la gente haga lo que tiene que hacer para realmente lograr ser parte dentro de la visión. Y realmente tienen que sentirse responsables de su acción, responsables de su acción, y saber de que lo que hacen mejora, cambia. El líder, si logra eso, va a estar haciendo un liderazgo transformativo, que es realmente lograr
es que los liderados pasen en su momento a ser líderes y que realmente después devuelvan el liderazgo al líder. Tiene que haber una confluencia, una transición y una sinergia que se dé entre las dos partes. Eso es el punto. Se tiene que pasar de un lado a otro ese poder. Tiene que haber una habilitación de poder de los dos lados para que los dos realmente se sientan parte. Entonces, eso es lo importante. Administrar es diferente a liderar. Liderar es realmente poder hacer que otras personas también logren esos cambios que nosotros estamos buscando. Y como último nos dice de muchos falsos mitos que hay sobre el liderazgo, que es principalmente que generalmente los líderes son una raza rara de personas, que hay muy pocos líderes. En realidad hay líderes en todas partes del mundo y hay muchísimos, la verdad. Que los líderes realmente nacen líderes y si no naciste, mentira, los líderes realmente se pueden hacer, se puede trabajar las destrezas para poder lograr los liderazgos. Entonces, realmente no es indispensable, por ejemplo, ser carismático. No solamente los líderes son carismáticos, personas súper alegres. Hay líderes que son de otra forma y hay que entender, hay que practicar para poder ser líder. Y eso es importantísimo. Los liderazgos no están solamente cuando somos dueños de una empresa o en la cima de la organización. También hay liderazgo en todos los ambientes. Y podemos ser líderes dentro de un partido de fútbol, podemos ser líderes dentro de nuestro grupo de amigos, podemos ser líderes en cualquier lado. Y realmente dentro de una organización puede haber líderes que estén más abajo, que tengan mucho más poder que los que están en la cima de la organización. Liderar no es mandar ni obligar. Hay que saber eso. Liderar realmente no es mandar ni obligar, es lograr que otras personas nos sigan, pero porque realmente quieren seguirnos y se sienten parte. Con eso damos por terminado el libro. La verdad que un libro corto, pero realmente un libro muy entretenido y que está completa, tiene bases fundamentales para cualquier persona que realmente quiere ser líder. Si te interesa más sobre negocios, acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página web como desarrolloemprendedor.online. Si querés crear tu primer negocio, ahí va a tener un curso que se llama Despegue. En caso de que te interese, lo vas a tener disponible para poder adquirirlo y poder realmente transformar esa idea que tenés en la cabeza en una idea, en un negocio que realmente sea rentable. Si no, sabes que tenés todos nuestros canales gratuitos en todos los canales como Desarrollo Emprendedor FP en Instagram. También nos vas a encontrar como Desarrollo Emprendedor en YouTube y en esto mismo en todas nuestras plataformas de podcast como Desarrollo Emprendedor. Si te gustó, por favor déjale like, compartilo, que siempre nos ayuda muchísimo. Te agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.